Adelante, Gabriel. Gracias, Enrique. Muy buenas tardes a todas las personas que el día de hoy nos acompañan de manera virtual a esta presentación del número 186 del suplemento La Jornada del Campo, un suplemento mensual que pertenece al periódico La Jornada y que, bueno, estamos llegando precisamente a este número 186 que nos permite cumplir ya 15 años de documentar mes a mes, pues las diferentes problemáticas, así como la construcción de alternativas desde las comunidades, todo ello desde la perspectiva del campo mexicano y en algunas ocasiones también latinoamericano y de otras partes del mundo. El número 186 de la Jornada del Campo está dedicado en su totalidad a una región muy específica, a una zona del país muy particular que desde hace varias décadas enfrenta una situación muy preocupante, altamente preocupante de devastación socioambiental, y es precisamente la cuenca del río Atoyac-Zaguapan. Es decir, estamos frente a un número que nos da cuenta de pues, la situación que se vive desde hace varias décadas en esta región. Se ha titulado precisamente así, Cuenca Atoyac-Zaguapan, entre la devastación y la esperanza. Y en este número, quienes puedan leer, ya sea de manera digital o de manera impresa, quienes puedan leer este último número, este número que actualmente está vigente en la página del periódico La Jornada, pues podrán encontrar una serie de estudios, una serie de testimonios, una serie de perspectivas y puntos de vista de personas que desde la academia, desde las organizaciones comunitarias, desde las organizaciones de la sociedad civil, pues han estado dando cuenta, denunciando y realizando acciones colectivas para tratar de frenar esta situación y sobre todo revertir la situación que se vive en esta región del país. Y bueno, para presentar este número, el día de hoy tenemos el gusto y el honor de que nos acompañen tres compañeras que desde hace mucho tiempo, desde diferentes ámbitos, desde diferentes trincheras, han estado luchando férreamente para detener esta situación, esta compleja situación que se vive en la cuenca del río Atoyac. El día de hoy nos acompaña Alejandra Méndez Serrano, quien es directora del Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local. También nos acompaña la compañera Isabel Cano Flores, quien es integrante de la Coordinadora por un Atoyac con Vida. Y nos acompaña también Regina Montero Montoya, quien es profesora e investigadora en la Universidad Nacional Autónoma de México. En unos momentos voy a presentar algunos datos más puntuales de las semblanzas curriculares de cada una de ellas, pero pues bueno, quisiera agradecerles por la oportunidad de dialogar, de compartir desde el punto de vista de ustedes, pues cuál es la relevancia, cuál es la importancia, cuál es la pertinencia y la necesidad de haber dedicado precisamente un número de la Jornada del Campo a esta lucha que ustedes desde hace muchas décadas, desde hace algunas décadas, están llevando a cabo. Y bueno, la dinámica que vamos a tener el día de hoy va a ser precisamente la de una exposición por parte de cada una de las compañeras que nos acompañan. Posteriormente vamos a recoger algunas preguntas o comentarios, si los hubiera, esperemos que haya muchos y también mucho interés por parte de quienes nos acompañan sobre las exposiciones o sobre el suplemento y el número 186 en particular. Y finalmente tendríamos una intervención más de cada una de las compañeras que el día de hoy nos acompañan. Entonces, antes de darle la palabra a Alejandra, quisiera mencionar que ella es originaria de Tlaxcala, es licenciada en Administración Pública por la Facultad de Administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y actualmente es directora del Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local, donde ha colaborado desde hace 2 décadas. Desde el 2016 a la fecha ha tenido la representación institucional
en diálogos con autoridades, academia, organizaciones de la sociedad civil y comunidades para articular acciones enfocadas en la prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y avanzar acciones ante la devastación socioambiental que ha generado daños a la salud y a la vida comunitaria en las comunidades de la cuenca Atoyac-Zahuapan. Asimismo, se ha posicionado en espacios nacionales e internacionales como el Tribunal Latinoamericano del Agua, el Tribunal Permanente de los Pueblos, espacios de articulación en torno a los derechos humanos en Alemania y desde diversas redes. Es integrante del equipo coordinador de la Pastoral Social de la Diócesis de Tlaxcala e integrante del Consejo Consultivo Asesor de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social. Pues Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este espacio de la Jornada del Campo. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Gabriel, por la presentación. Gracias a la jornada. Saludo con mucho cariño a mis compañeras que nos hemos saludado muchas veces y hoy nuevamente en este espacio. A quienes nos siguen también por las redes sociales, gracias por acompañarnos. Como ya decía Gabriel, pues este número 186 de la Jornada del Campo es un número dedicado a la región de emergencia sanitaria y ambiental de la cuenca del Alto Atoyac. En este número hay varias columnas de opinión escritas por académicos, académicas, pero también por algunas compañeras integrantes de las comunidades, también por organizaciones de la sociedad civil y periodistas, ¿no? Que abordamos la problemática en la cuenca del Alto Atoyac. Como ya se dijo, pues esta cuenca es una región de emergencia sanitaria y ambiental donde convergen varias problemáticas. No solo es la contaminación, sino todo lo que ello ha venido generando en el tejido social, en la industrialización salvaje, en la construcción de carreteras, en la pérdida de biodiversidad, en la pérdida de la vida misma de las comunidades que está trayendo destrucción y muerte. Pero también una gran esperanza de lo que converge aquí con lo que con las comunidades vamos construyendo cotidianamente y permanentemente, no solo como una resistencia, sino también como una demostración técnica, científica, testimonial de lo que ocurre en el territorio. Y en ese sentido también una indolencia y una inacción gubernamental que a pesar de tener ya la documentación, a pesar de tener un gran andamiaje que lleve no solo a la documentación de la muerte que está ocurriendo en el territorio, sino también a la construcción de propuestas que hemos puesto sobre la mesa y que simplemente no ocurre gran cosa, o más bien lo que ocurre es seguir avanzando en esta lógica de muerte. En ese sentido, en este suplemento que es la Jornada del Campo, que lleva por título Entre la devastación y la esperanza, pues escribe, por ejemplo, Arely Sandoval, que es integrante de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, por sus siglas se denomina COMDA, y ella escribe el artículo que lleva por título Sin protección de fuentes de agua no hay derecho al agua. Y en ese sentido, ella aborda todos los mecanismos y marcos normativos en materia de derechos humanos que deberían ocurrir para garantizar el derecho humano al agua. Luego también escribe la compañera Ivonne Wagner Rivadeneira, de la Organización de Atlihuetzía en Resistencia. Ella titula su artículo Los fraccionadores al acecho de Atlihuetzian, donde nos comparte pues que Atlihuetzía es una muestra clara, concreta, que se vive en el territorio dentro de la cuenca del Alto Atoyac, como el impacto o las consecuencias del impacto de esta lógica mercantil, de esta lógica industrial y con ella una lógica inmobiliaria que impulsan las empresas ocasionando la devastación y muerte en la cuenca del Alto Atoyac, sin que ninguna autoridad haga nada a pesar de que haya varios marcos normativos, ¿no? Habla también de cómo empieza a haber escasez y se sigue dando permiso a la inmobiliaria que se asiente en el territorio. Luego están los compañeros Fernando Cuateconsi Galicia, Judith Montes de Oca Cruz y Carlos Cuateconsi Galicia del Centro de Economía Social, quienes nos comparten su proceso histórico de organización comunitaria desde su organización, desde la Pastoral Social, ahora Pastoral de Derechos Humanos, ¿no? En donde ella y ellos nos hablan que a través de un proceso educativo y organizativo pues se revalora la vida campesina, ¿no? Y tienen una acción concreta dentro de un territorio en donde se mantiene una relación de todos los seres que cohabitan
ese territorio y que es una muestra clara de cómo puede convivir todos los organismos dentro de un territorio y los beneficios que trae para todos los que habitan ese territorio. También escribieron algunos reporteros, Yacir Zárate Méndez, quien es escritor, reportero y documentalista, y el título de su artículo es El largo crepúsculo del Atoyac. Él hace un recuento pues de cómo ha sido la lucha histórica en estos últimos 40 años y lo que ha ocurrido en la cuenca del Atoyac. Guadalupe de la Luz de Gante, de la Jornada de Oriente de Tlaxcala, titula a su artículo Recomendación de la CNDH podría ser retirada al superar cumplimiento en Tlaxcala, que considera la Comisión Estatal del Agua, ¿no? Y Saneamiento. Ella, a través de una entrevista que le hace al titular de la Comisión Estatal del Agua, pues recoge cómo la autoridad dice que está casi cumplida, que ya puede darse por cumplida. Sin embargo, lo que vemos que ocurre en el territorio es que sigue habiendo destrucción y muerte. Samantha Páez, periodista, reduccionista, más bien titula a su artículo Reduccionista el plan de Puebla para sanear el Atoyac, y también hace una cuenta a través de reportajes de cómo está la situación en el estado de Puebla frente a el saneamiento en la cuenca, o lo que dice la autoridad que está ocurriendo en la cuenca, y luego lo antepone o lo contrasta pues con artículos científicos que también dan cuenta de cómo está la situación. Luego, bueno, yo ahora me abocaré un poco más al artículo que elaboramos desde aquí, desde el Centro Fray Julián Garcés, que lleva por título La lucha comunitaria por el saneamiento integral de la cuenca del Alto Atoyac, en donde lo que yo abordo pues es que esta es una cuenca del Alto Atoyac que se ubica entre 3 volcanes, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl y la Matlalcueyetl, o como la nombramos Malinche, que pues está ubicada entre estos 3 volcanes. Lo que hace es que genera una formación de un gran humedal con una gran diversidad que además se ha venido documentando testimonialmente con la gente que ha vivido en el territorio durante muchos años, que hay una enorme biodiversidad de flora y fauna y también una gran diversidad de culturas que incluso está documentada en 1600 antes de Cristo, ¿no? Entonces, que a partir de los años 60, con el proceso de la descentralización industrial, pues se instalan grandes industrias en la cuenca, y con la imposición de un modelo económico, que es el modelo económico neoliberal, se genera un trastocamiento socioambiental muy agresivo. O sea, no solo la contaminación en la cuenca, sino también lo que ocurre en toda la vida de la comunidad. Y bueno, esta región se elige en buena medida porque, bueno, se encuentra al centro del país. Esto también permite que las industrias tengan el acceso a las principales ciudades de toda la región, que además con toda esta estructura carretera, donde se ha hecho conexión con otras carreteras, pues más bien la ciudad de Tlaxcala y Puebla tienen esta grande conexión con el norte del país y hacia Estados Unidos, así como al Golfo y el Pacífico. Y eso, claro que facilita la entrada de materias primas y también la salida de mercancías, ¿no? Aquí se ha documentado que según el Director Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI, es información de 2020, en la cuenca hay 26.586 industrias que reporta el INEGI. Lo que nosotros hemos visto que en el discurso hegemónico, siempre para favorecer la industrialización, y con ese discurso llegaron a las comunidades, pues es el discurso del progreso, ¿no? El cual, y en los testimonios y en lo que la gente nos comparte, pues supuestamente este progreso traería empleos, traería salarios suficientes para que una familia cubriera sus necesidades básicas de educación, alimentación, salud y vivienda, y todo eso fue una promesa que con ese pretexto se industrializaba. A más de medio siglo de esta promesa, no solo no se alcanzó el progreso prometido, sino al contrario, lo que hemos estado documentando testimonialmente, pero también ya con las investigaciones científicas que se abordan a lo largo de este número, pues es que esta industrialización lo que genera es la sobreexplotación del agua en la cuenca, la contaminación de los ríos, donde se ha documentado que la gente nadaba, que había además de ahí se alimentaba, que había una biodiversidad de plantas, y con ello, claro que al contaminarse, pues desaparecieron todas esas especies animales y vegetales, ¿no? También, pues se ha documentado ya
por mucho que esta industrialización genera un impacto muy grave en la salud de los y las habitantes de las comunidades. Y eso también a lo largo del número, en varios artículos se va abordando esta situación. Hago un recuento también de cómo, digamos, en este contexto de devastación y muerte, es que para el Fray Julián Garcés, nosotras como organización surgimos de un proceso impulsado desde las comunidades que se congregan en la pastoral social de la diócesis de Tlaxcala en 2002, que deciden en una asamblea constituir al Centro Fray Julián Garcés para que pueda acompañarles a avanzar frente a esta dolorosa realidad, pero que siempre habían tenido la negación de las autoridades, incluso la culpabilización de las autoridades. Y entonces, en el Fray Julián surge en 2002, acompañando a este proceso de la pastoral social, ahora es pastoral de derechos humanos, y empieza este proceso, y en el 2003, con este proceso comunitario organizativo, donde se congregan no solo grupos de la pastoral social, sino grupos de otras creencias, incluso grupos ateos, pero que están viviendo esta dolorosa realidad, que deciden formar la Coordinadora por una Toalla con Vida. Y a partir de entonces, pues, se define en una asamblea de la coordinadora, pues que había que buscar a académicos, a científicos, científicas que nos ayudaran a documentar pues lo que ya cotidianamente se vivía, ¿no? Y en ese sentido, pues se busca a las universidades. Una de las primeras investigadoras a las que se buscó, pues es justamente a la doctora Regina, que hoy está aquí con nosotros, a la maestra Inés Navarro. Y a partir de ahí, a partir de ese momento es que se empiezan con varios procesos, entendiendo que hay cuestiones que desde las comunidades podemos hacer. Entonces, procesos autogestivos como no generar basura o generar el mínimo de basura, como reforestar, como utilizar vajillas de uso permanente que no sean desechables, en fin, como esta parte más autogestiva de hacer campañas de difusión, pintas de barda, infografía, aprovechar los tiempos litúrgicos como las misas, las catequesis, hacer periódicos murales, en donde pues eso, independientemente del gobierno, ¿no? Que podemos hacer, ¿no? Se impulsan procesos de investigación académica, y ahí sí, inicialmente con la doctora Regina y la maestra Inés Navarro, y se hacen procesos de denuncia e incidencia para que se reconozca que la contaminación industrial tiene efectos negativos directos en la salud y la vida de quienes habitan la cuenca, ¿no? Se cuentan casos de cáncer, leucemia, insuficiencia renal, tiene impactos negativos sobre la economía de las familias, ¿no? Cuando se enferma alguien de la familia, toda la familia se aglutina a atender al enfermo, hay un desgaste físico, emocional, pero también un desgaste económico, porque atender a su familiar no hay una política de Estado, sino tienen que vender todas sus pertenencias y con ese dinero intentar salvar la vida, y luego eso no es tan posible, ¿no? En julio del 2011, entonces, como un proceso de denuncia, interpusimos una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la violación de nuestros derechos humanos al medio ambiente sano, al saneamiento del agua y al acceso a la información en relación con la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes. 6 años tardó la recomendación para emitir, la queja, el proceso de la queja. Tuvimos que ir muchas veces a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se emitiera la recomendación 10/2017. Lo que destacamos acá, y es lo que también abordo en el artículo, lo que se logró con este documento es el reconocimiento de que lo que se muestra es un estrecho vínculo entre la calidad del medio ambiente, el saneamiento y la salud. Es el primer documento oficial que reconoce entonces el impacto de la contaminación en la salud de la población, porque históricamente siempre se dice que un problema de salud es multifactorial, lo cual es cierto, pero aquí se está demostrando que la contaminación es la que está generando una afectación a la salud de la población y por ende generando enfermedades. E incluso a toda la población, aunque no presente alguna enfermedad, pues está generando un riesgo que la hace muy vulnerable a contraer una enfermedad, ¿no? Bueno, si tienen la oportunidad de leer la recomendación, verán más elementos. Por el tiempo no me voy a
detener en abordar la recomendación, pero hay un punto importante en donde dice que las autoridades, en un plazo de 6 meses, deben celebrar un convenio de coordinación interinstitucional y cooperación técnica entre la CONAGUA, la Semarnat, la Profepa, la COFEPRIS, los gobiernos de Puebla y de Tlaxcala y los municipios colindantes con el río Atoyac y Xochiac y sus afluentes, o sea, todos los municipios, todos los que componen la cuenca del Alto Atoyac, los 85 municipios, así como con las organizaciones de la sociedad civil que así lo deseen, con el objeto de elaborar e implementar un programa integral de restauración ecológica o de saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac, ¿no? Sabiendo pues que las instituciones gubernamentales suelen actuar de manera fragmentada, porque así se documentó en la recomendación, las autoridades no se coordinan, las autoridades actúan cada quien por su cuenta, se gastan los presupuestos por su cuenta y nunca logran coordinarse, y en ese sentido pues el problema no solo no disminuye, sino que se agrava, ¿no? Entonces, a partir de esa recomendación dice, debe haber una coordinación interinstitucional para elaborar políticas públicas, un plan integral de saneamiento con participación de la sociedad civil y las industrias que así lo deseen. Nosotras, una vez obtenida la recomendación, lo que hicimos es, a través de tallereos, elaborar la propuesta comunitaria para el saneamiento integral de la cuenca Atoyac-Zaguapan y la reparación del daño en las comunidades. En el artículo, entonces, solo enumero pues los puntos principales de la propuesta comunitaria. Uno es el saneamiento de la cuenca, el segundo es la restauración de los suelos, la prevención de la contaminación futura, la elaboración e implementación de un plan emergente de salud, que se garanticen recursos financieros para la ejecución efectiva del plan, la reparación del daño y la garantía de no repetición. Son los 6 puntos que aborda la propuesta comunitaria y que hemos puesto en la mesa para discutirlas con las autoridades como un verdadero plan de saneamiento. ¿Qué ha ocurrido? Pues que hasta la fecha las autoridades y dependencias señaladas por la recomendación no han elaborado un programa integral para saneamiento de la cuenca como así lo estipula la recomendación. Y más bien lo que han hecho es simular el cumplimiento de la recomendación. Las autoridades y las dependencias firmaron un convenio y luego redujeron todo. Firmaron un convenio que además no fue en 6 meses, sino fueron 3 años después. No permitieron la participación de la sociedad civil, y después de firmar su convenio redujeron todo a la realización de un programa de acciones de saneamiento, el famoso PAS que ahora han estado anunciando con bombo y platillo, en el que se plantea la acción pública como siempre ha ocurrido, como tradicionalmente se ha hecho. Es decir, no se mira la integralidad de la problemática, no se mira una perspectiva de cuenca, y sin embargo, ciñen las acciones a sus programas anuales. No hay ninguna coordinación interinstitucional y así, en ese sentido, la acción gubernamental no está centrada en la restauración integral de la cuenca ni en garantizar los derechos humanos, sino en un meramente cumplimiento administrativo en donde hacen una lista de acciones, las van palomeando y dicen que cumplieron, van palomeando con estas acciones, van teniendo elementos probatorios de acuerdo a lo que cada institución por separado anotó en el PAS y dicen que cumplieron, ¿no? Ahora, a 6 años de la recomendación de la CNDH, es clara la ineficacia y la falta de voluntad gubernamental para darle seguimiento, para garantizar que no se continúe violando nuestros derechos humanos. En el discurso se dice que se está cumpliendo, en la práctica lo vemos cotidianamente, la problemática sigue avanzando. Y en ese sentido lo que yo abordo es que es necesario fortalecer la participación articulada de las comunidades. Esta participación activa de las comunidades, pero que tiene que estar mucho en relación o amarrada o ir de la mano, más bien, con las científicas y los científicos comprometidos frente a las problemáticas socioambientales. Pues creemos que solo desde esta sinergia academia-sociedad civil se puede continuar sosteniendo las acciones autogestivas, la investigación, acciones autogestivas como la que nos presenta el Centro de Economía Social desde la agroecología, la investigación, la denuncia y la incidencia entre el gobierno en sus diferentes ámbitos, hasta lograr la garantía de nuestros derechos humanos, particularmente los derechos que han sido reconocidos en la recomendación, como es el derecho al medio ambiente sano, al agua y a la salud. Lo que hemos estado reflexionando siempre, que nuestra lucha siempre es por la vida y por el bien común. Y en ese sentido se contrapone a la lógica gubernamental y a la lógica malentendida del progreso, que
pone al centro la ganancia a costa de lo que sea y de quien sea. En ese sentido, yo lo que abordo, pues es que sigue siendo cada vez más necesario, más urgente, pero con mucha esperanza, seguirnos organizando, ¿no? Y termino pues con el lema que desde el 2013 hasta la fecha, la coordinadora junto con el Fray Julián hemos venido sosteniendo. No hay justicia social sin justicia ambiental. Pues muchas gracias. Les invitamos a leer también la jornada del campo completa, ¿no? Está muy interesante, la aborda desde diferentes perspectivas. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandra, directora del Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos, por compartirnos esta perspectiva, en primer lugar, de pues compartirnos algunas pistas, algunas ideas, algunos elementos de lo que contienen varios de las colaboraciones que hay en este número, y también por compartirnos un poco de la trayectoria de lucha que han tenido desde la coordinadora, desde el Centro Fray Julián, desde la Pastoral Social, y a partir también de que lograron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronunciara a través de esta recomendación de 2017 en relación a la devastación socioambiental y los impactos que tiene ello en la salud, en la economía, en la cultura, por supuesto también en la producción agrícola en toda esta región del país que tan severamente afectada ha sido por esta situación de grave contaminación. Y bueno, vamos ahora a darle la palabra a precisamente una de las compañeras que también ha estado en esta lucha desde hace ya varios años, y ella es precisamente la compañera Isabel Cano Flores, quien es originaria de Tepetitla de Lardizábal, en Tlaxcala, es campesina, y desde el año 2003 es integrante de la Coordinadora por un Atoyac con Vida, que es un espacio, una organización principalmente o mayoritariamente integrada por mujeres, en donde ha trabajado por visibilizar y denunciar la grave devastación socioambiental que se vive en la cuenca del Alto Atoyac. También es integrante de las personas del grupo del colectivo que interpuso la queja 10-2017 ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual reconoce, y es la primera vez, como mencionaba Alejandra, la primera vez en donde se reconoce que existe un vínculo o un nexo causal entre la calidad del medio ambiente, el saneamiento y la salud en estas comunidades. Es una mujer luchadora que vivió en carne propia la pérdida de un familiar por la devastación socioambiental y que busca que las niñas y niños tengan la libertad de jugar en un río sano, limpio y con vida. Pues muchísimas gracias a la compañera Isabel también por haber aceptado esta invitación. Si ustedes van teniendo algún comentario, alguna pregunta, con toda confianza, favor de irlo escribiendo aquí en el chat del Facebook, y nosotros al final de las intervenciones les daremos lectura para que pueda haber un comentario, una respuesta por parte de las expositoras que el día de hoy nos acompañan. Pues adelante, compañera Isabel Cano, le cedo la palabra. Muy buenas tardes. Mire, yo soy Isabel Cano Flores, soy de aquí de Tepetitla, ¿verdad? Pues saludos a todos y a todos. Y qué bueno que estamos aquí para informarnos, ¿verdad? Pues gracias por haber estado, por estar aquí. Para mí la jornada del campo es muy importante debido a lo que contiene la información relacionada con la agricultura y el campo, que puede ayudar a difundir el conocimiento y buenas prácticas entre los agricultores y otros interesados en el tema. Además, puede ser una herramienta importante para la educación y concientización sobre el tema relacionado con la agricultura, con el uso sostenible de recursos naturales, la lucha contra la desertificación y diversificación de cultivos, y la invocación tecnológica en la agricultura, entre otros temas. También puede ser útil para los consumidores, ya que les permite conocer mejor los alimentos que consumen, como lo que producen. Esto puede ser generar una mayor conciencia sobre la importancia de la alimentación saludable y sostenible, y promover el consumo de productos locales y de temporada. El resumen de la jornada del campo es importante porque puede ser una herramienta valiosa para la educación, la concientización y la promoción
de prácticas sostenibles en la agricultura, la que puede beneficiar tanto a los agricultores como a los consumidores, a las personas que buscan información y quieren generar la conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Quiero resaltar que la jornada del campo hay artículos de las personas, de las comunidades que están siendo afectadas por esta devastación socioambiental, como es el caso de Laura, integrante de la coordinadora por una toalla con vida, y Ivonne de Acuiglesia, que en su comunidad está siendo afectada con la construcción de fraccionamientos, así como hay artículos de investigadoras y investigadores que lo han acompañado en este caminar. Quiero compartir lo que se vive a través de esta devastación que son las enfermedades y el calvario que se vive. Yo les voy a platicar lo que se vive, ¿verdad? Y lo que yo viví en carne propia. ¿Qué viví? Pues primero viví, digamos, pues la tristeza, ¿verdad? De que a mí me anuncia que mi hija se enferma. Pero eso es, digamos, un caminar muy triste y pues un calvario. Para mí, cuando me dicen que mi hija se enferma, pues me hablan de unos médicos especialistas, que desafortunadamente en Tlaxcala no lo hay. Tuve que acudir al estado de Puebla, que allí se encontraron los especialistas, el hematólogo. Pero para ese caminar, pues hay que ir, hay que viajar, hay que llevar uno. Yo en ese tiempo llevaba a mi enfermita. Yo pues no soy, digamos, no soy empresaria, no tengo trabajo de gobierno, no tengo, pues digamos, una economía muy alta. Para ese tiempo yo era trabajadora, ¿verdad? Del campo, de ahí nos vivíamos y ahí estábamos. Pues a veces empleos nada más así eventuales. Pero entonces ahí nos vamos y nos vamos para Puebla. Pero al llegar a Puebla, pues son bien caros los medicamentos, los especialistas, tener que mandar a hacer análisis. Y para eso, pues es un dineral que se empieza a gastar uno y empieza la angustia, la tristeza de que de dónde voy a ganar dinero. Entonces ahí uno pues ya a ver lo que empiezan, digamos, los préstamos de dinero, las, pues vender los poquitos intereses que tiene uno, con tal de la esperanza y pues la emoción de salvar a uno su paciente. Pero no nomás queda en Puebla. En Puebla, digamos, ahí los medicamentos, yo para mí el medicamento más barato me costaba 1,500 pesos, pero y eso le servía a mi hija para 8 días. Pero pues ahí todavía se me hacía como casi muy bueno, podemos con el 500. Pero cuando me la mandan porque le hacen estudios ahí en Puebla y me dicen que ella tenía leucemia mieloides crónica, que solamente en ese tiempo se habían dado dos, la de mi hija y la de Estados Unidos, uno que se había detectado. Entonces, por eso me la mandan para cancerología. Y allí en cancerología, pues se vive pues, lo más triste y lo más desesperante, porque uno que pues no cuenta uno con toda la economía muy alta, tener que estar en el hospital, tener que pagar, tener que ver los medicamentos, tener que dónde dormir, qué comer, cómo estar, y luego el pacientito, tenerla que trasladar, llevarla desde aquí, desde Petitla hasta México, sin carro, sin apoyo de nadie, porque pues empieza uno a ver allí la situación triste de que pues, es mi hija y yo lo tengo que ver. Entonces, imagínese usted allí uno en México, pues ella, pues gracias a Dios ya estaba internada y ella pues tenía allí sus alimentos, su seguridad, pero el paciente que yo lo vivía, tener que comer afuera, tener que ver dónde dormir, cómo estar, cómo llegar, eso es muy triste porque dónde llega uno. Entonces empieza uno a vender ahí. Pues como yo empecé a vender, digamos, pues un pedacito de tierra que mis padres me habían dejado. Yo empecé a vender mi casita, empecé a vender todo eso.
pero con el paso del tiempo pues se va acabando el dinero. Entonces ahí al acabarse el dinero, pues ya empieza uno a pedir prestado. Y luego allí en el hospital, pues eso es lo más triste. Ahí sí los medicamentos eran súper, súper carísimos. Habían medicamentos que eran quimios que pues costaban 70,000 pesos. Y eso decían, pues eso es lo que según la iba a sanar, pero pues no, que uno no le alcanza. Hay instituciones que ahí le ayudan a uno, pero pues hay que ir, buscar y andar preguntando. Y ese es un calvario para uno, porque ¿de dónde? Ahora eso como sea, pues ya usted ve empeñado, prestado. Pero nomás imagínate las cantidades de sangre, porque ustedes saben que los que les da leucemia, ella tenía que tener transfusión de sangre, mucha, mucha sangre, plaquetas. ¿Y de dónde las agarraba? Llevaba de aquí de Tepetitla a veces a 10 pacientes, vaya 10 personitas, y a veces no pasaba ni una, a veces pasaba una, pero hay que pagarle su viaje, su comida, su seguridad y todo eso, y ese es un dineral que hay que darlo, y para que llegaba y no pasaba. Y luego, pues ahí uno le exigía, como decía ya la trabajadora social, si ya no había sangre, le iban a suspender, y para mí era un terrible espanto, porque imagínate, suspenderle la sangre, suspenderle las plaquetas, ¿qué pasaba? Pues ahí yo en 2 ocasiones tuve precisamente que dar la sangre, porque le decía yo, ya no encuentro donadores, porque yo acudía yo a instituciones, ahí me habían dicho que acudiera yo, pues como al ejército, con los policías, con otras así instituciones, y no, ellos ya no querían dar la sangre. Entonces yo le decía yo a la trabajadora, pues hágame a mí estudios, y si yo puedo, pues yo le doy la sangre a mi hija. Pues bendito sea Dios, sí, 2 veces la tuve que dar, pero es un desgaste muy fuerte, porque estar cuidando al paciente, tener que dar la sangre, tener que comer, tener que viajar, qué triste es todo eso. Y pues no hay nadie en usted que le apoye, quien le apoya, quien le da. Entonces, fíjese usted lo que se vive por una devastación ambiental, porque pues eso es lo que le pasó a mi hija, eso es lo que le pasó. Y todavía ahí lo más triste es que usted le dicen, pues que no se dio cuenta, que si trabajaba con químicos, que si estaba cerca de algo, y pues uno ignora, por eso sí es importante dar esta información, porque como yo en ese tiempo me decía que su hija trabajaba con químicos, no, pues no trabajaba. Entonces, ¿por qué no la alimentó bien? No, pues que sí, que no se dio cuenta. Fíjese las cuestiones que a uno le hacen que se siente uno mal y se siente uno muy triste, porque pues que no me di cuenta en qué momento fallé, en qué momento fui culpable de la enfermedad de mi hija. Por eso a veces a mí sí me llena de tristeza y de coraje. ¿Cómo es posible que sabiendo y sabedores de que aquí en la comunidad hay un alto, pues, contaminación, no tenga que haber información, no tenga que haber una ambulancia para llevar pacientes, no tenga que haber un apoyo económico, porque es muy triste que eso, que usted va y toca puertas y le dicen, no, no hay, no hay dinero, no hay esto, las ambulancias no tienen gasolina, no hay quien la maneje, muchas cosas que uno va pasando con mucha tristeza. Y por eso precisamente esa razón, pues para mí, sí es importante la información, el apoyo, porque imagínate así, ¿qué podemos hacer nosotros cuando nos toca a gente que somos de baja economía? Nosotros vemos con tristeza a nuestros pacientes que se van consumiendo, y pues todavía ahí nos dan esperanza, sí, sí se va a salvar, pero no. Qué triste que ellos van decayendo, y por eso, pues sí, a mí sí me dolió mucho, muchísimo, me dolió la muerte de mi hija, porque fue muy triste su muerte. Entonces yo sí, pues yo sí quiero resaltar que la verdad, sí haya información, sí haya pues otro tipo aquí, como la Tepetitla, pues por lo menos unos médicos capaces de dar esa información, porque pues vamos al médico general y ¿qué nos dice?
Pues no le agarró gripa, pues está bien, pues nada más dele bien de comer y todo. Y pues no se sabe por qué se enfermó. Entonces, muy importante la información, que pues nadie la quiere dar. A estas alturas todavía sigue el engaño, todavía sigue pues dándonos esperanzas que ya están limpiando el río, que ya no hay eso. Y imagínense esa tristeza que da. ¿Por qué engañarnos? Si fuera gente que realmente no tiene la preparación, bueno, que se les considere. Pero imagínense si lo saben, si están sabedores y lo ocultan. Y para uno esa es la tristeza. Pues, ¿qué hacemos? ¿A quién nos vamos? Porque pues no hay información, en ningún lado hay información. Es por eso que pues uno sí entra en la lucha y si entra uno a dar información. Y cuando en lo personal a mí me dijeron, pues hay que informar a la gente con mucho gusto. Yo sí doy mi testimonio porque sí lo viví, porque sí es cierto, porque sí está ese en nuestro río. Pueden asomarse el que desea y el que quiera y verán el río cambiando de colores, rojo, azul, morado, y el olor penetrante, el lloriqueo de ojos, la sensación de vomitar, ese cansancio, ese sueño, ese desgane que ya no tenemos esas emociones, porque pues de ver que el campo cada vez se deteriora más, la pérdida de animalitos, la pérdida de nuestros alimentos, que ya no es igual como antes que había, los berros, las verdolagas, los quelites, porque eran alimentos que nosotros se nos daban acá, como eran los pescaditos, los acosiles, las carpas. Eso para nosotros era un alimento, porque pues de ahí comíamos del campo, ahí tomábamos agua, nuestras zanjas y nuestro río era hermoso, porque él nos alimentaba, ahí pues la gente se reunía, ahí la gente convivía, ahí la gente pues traía pues para comer y servía tanto de reunión como de convivencia, como de alegría, como de nadar, como de meterse uno al agua, de jugarla, de transparente. Y imagínense ahorita pues la pestilencia tan horrible que ya no sirve para nada más que para enfermarse. Entonces eso pues sí nos hace luchar. Pues, gracias a estas investigaciones, gracias a que pues yo les agradezco que otra gente con mucha preparación, con muchas cosas, pues ya nos han creído, ya nos han dado pues esa de que dicen si tienen la razón, si tienen la razón, ya no las dieron cuando pues, la CNH sí nos aceptó y dijo si tienen la razón, porque si hay tantos enfermos, si hay enfermedades, si está el cáncer, si está pues la violencia, la tristeza, la angustia, todo eso nos ha dejado la pérdida de nuestro río hermoso y bonito. Eso es lo que pues, yo les puedo compartir de que sí, sí es cierto. Hay muchas enfermedades, muchísimas aquí en la calle donde yo vivo, por lo menos casi todos mis vecinos, el que no está dializado, el que no se sabe que tiene ya cáncer uterino, que ya le retiraron la matriz, que ya le retiraron los senos, que ya están pues muy mal, muy mal. Y de veras eso llena de tristeza, mucha tristeza. Como ahorita pues los tumores, la insuficiencia renal, mucha gente aquí ya los pies les duele mucho, ya no pueden caminar y son gente joven. La palidez de su, de su cutis es muy transparente o algunos se hacen así como muy pálidos, otros se hacen como muy negros de la cara. Y ya no se puede hacer más, pero sí hay bastantes, bastantes enfermos acá. Que antes se contaban por el pueblo, 2, 3, se sabía. Ahora son por nuestras calles. Y han muerto muchos, muchos, muchos jóvenes, porque antes se daba, pues a lo mejor en una media edad de 30, 35 años. Hay niños pequeños
pequeños que ya no alcanzan su estatura, tienen ya problemas de aprendizaje, tienen problemas, digamos, de conducta, porque eso los violenta, la misma contaminación, porque ya no hay el campo que antes se veía, que iban allá, ahorita pues viven también encerrados, viven también pues estresados, y eso pues causa muchas cosas, porque pues imagínense, ya no son niños sanos. Los abortos también se están dando espontáneos aquí. Ahorita los abortos, esos también se dan aquí en Tepetitla. También se han dado cáncer de testículos en los hombres. Han muerto ahorita como 3 jóvenes, porque ocultan todavía mucho las enfermedades, porque todavía existen precisamente los mitos. Y todavía como no hay información pues de nadie, pues entonces ahí dicen mejor se van a los mitos, a la brujería, a la hechicería y al pecado, pero eso es lo que nos viene causando muchos problemas a nosotros, la gran pérdida de nuestro río. Por eso, pues sí, aquí yo personalmente, yo sí lucho para que pues esa generación que viene, esos niños puedan disfrutar lo que uno disfrutó, como yo que disfruté de niña, digamos, pues esa alegría de estar en el río, esa alegría de meter los pies, esa alegría de correr, de comer lo sano. Eso es para mí la lucha, que esos niños pues tengan vida y la tengan en abundancia. Muchísimas gracias, compañera Isabel, por compartir este testimonio. Pues es un testimonio que por un lado efectivamente es un testimonio muy complejo por el dolor que refleja, por la situación tan, pues a veces desesperanzadora que nos permite, digamos, comprender que pues no estamos frente a cualquier problemática, una problemática, digamos, que tenga, digamos, implicaciones menores en la vida cotidiana de las personas. Por el contrario, estamos frente a una situación pues de vida o muerte para muchas familias, para muchas personas que están viviendo en las proximidades de estos cuerpos de agua contaminados y que esta cercanía precisamente está agravando la situación de quienes están constantemente en contacto, respirando, inhalando o a veces incluso teniendo contacto con su piel en todos estas contaminantes, metales pesados, sustancias tóxicas que hay en esta región, y que bueno, para quienes han pasado por ahí o han transitado por estos lugares y que no son de la zona, pues se habrán dado cuenta de que a veces no solamente es impactante el olor que puede llegar a despedir el río, sobre todo en las noches, sino incluso también los colores que a veces llega a tener el río, que son realmente pues parecieran ser de una película de ciencia ficción, ¿no? Cuando uno ve los colores que uno observa, a veces rojo, a veces azulado, en fin, es algo realmente tremendo que hace muy evidente, o sea, no hay que ser tal vez un gran especialista en el campo de las ciencias para darse cuenta de que algo está mal ahí, ¿no? De que algo muy grave está ocurriendo ahí y de que las industrias están arrojando este tipo de aguas sin haberlas tratado previamente. Pero evidentemente, pues se requiere también mucho de la solidez científica, de los datos duros que las ciencias, en este caso de médicas y de las ciencias ambientales, puedan dar a las denuncias que han venido dándose en estos años desde el Centro Fray Julián, desde la coordinadora, desde la ciudadanía que se ha organizado. Y como ya comentaba Alejandra, pues una de las científicas que desde hace ya muchos años ha estado participando, colaborando precisamente con sus investigaciones, documentando la situación que se está viviendo en la región, pues es precisamente la doctora Regina Montero, quien el día de hoy también nos acompaña y que precisamente nos va a compartir un poco de la perspectiva de las investigaciones que ella ha realizado desde hace algún tiempo y que evidentemente también le dan una solidez, digamos, argumentativa
a todas las denuncias que se han planteado y que contribuyen, por supuesto, desde la perspectiva de la ciencia a comprender o a tener una mayor comprensión del fenómeno que se está viviendo en esta zona. La doctora Regina Montero es maestra en ciencias, en biología y doctora en ciencias, también en biología por la UNAM. Ella es investigadora de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México, jefa de laboratorio en el Departamento de Toxicología Ambiental del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Está adscrita al Instituto precisamente de Investigaciones Biomédicas y al Departamento de Toxicología Genética y Ambiental de la UNAM. Tiene ya 31 años de trayectoria y su línea de investigación principal ha sido el estudio y la validación de biomarcadores para estudios de epidemiología molecular. Ha dirigido 14 tesis de licenciatura, también tesis de maestría, tesis de doctorado. También es profesora del taller de investigación Introducción a la Toxicología Genética en la Facultad de Ciencias y tiene más de 50 artículos en revistas internacionales revisadas por pares sobre toxicología ambiental y toxicología genética. Y ella ha sido una de las científicas que ya mencionábamos, ha acompañado desde hace varios años esta lucha y pues es también un gusto que también nos acompañe el día de hoy y vamos a darle ahora la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Pues sí, a mí me parece muy importante este número especial de la Jornada del Campo y qué bueno que aborden la problemática de la cuenca del Atoyac, que es una de las más contaminadas, pero no es la única. Tenemos ya que todos los ríos del centro de la República, los ríos importantes que han alimentado a la Ciudad de México y han alimentado a las ciudades importantes del centro de la República, están pasando por el mismo proceso de deterioro, de degradación y de invasión por parte de las empresas, de las grandes empresas. Y bueno, en este número hay varios artículos por colegas investigadores, dos de ellos de la Facultad de Economía, que resultan muy interesantes porque nos narran, uno, el del investigador Samuel Rosado Saidi, nos habla de la lucha comunitaria por una cuenca Atoyac-Zaguapan bella y sana, y nos describe el proceso de deterioro histórico en el último siglo, de cómo se han venido instalando industrias una tras de otra, y todas, pues sí, producen mucha variedad de productos que todos consumimos, pero todas ellas con la constante de que no cuidan el ambiente, no cuidan lo que descargan al agua, no cuidan lo que emiten al aire, ni se preocupan por lo que descargan al suelo. Entonces nos describe cómo ha venido cambiando la forma de vida de las comunidades que se vieron atrapadas en este desarrollo impuesto por la autoridad federal, impuesto por la conveniencia de empresarios, impuesto por una política de desarrollo del país que a final de cuentas nadie entiende hacia dónde va, pero que ha llevado a esta cuenca, que es una cuenca pequeñita, con unos ríos de muy escaso caudal, a recibir todo este desgaste y todo este descarga de productos químicos que generan las industrias. Otro artículo muy interesante es el que escribió Octavio Rosas Landa, también de la Facultad de Economía de la UNAM, que se llama La industrialización de la cuenca Atoyac-Zaguapan, ¿progreso o violencia? Él se cuestiona, se plantea esta pregunta y se la plantea y es muy interesante porque todo este desarrollo que nosotros vemos en la cuenca del Atoyac ha venido acompañado del argumento de que se crearán empleos y mejores condiciones de vida para las poblaciones. Pero detrás de ese argumento mentiroso de que pues sí se crearon empleos, pero son empleos que no mejoraron las condiciones de vida de las personas y sí, al contrario, deterioraron, pues no solo su forma de vida, la cambiaron radicalmente, les impusieron un horario, no esclavizante, pero es un horario que abarca todo su tiempo, que les exige estar en el lugar de empleo y les ha exigido descuidar un poco a sus familias,
descuidar un poco sus actividades culturales, dedicarse de lleno al empleo que tienen, a cambio también de la degradación ambiental y a cambio también del riesgo a su salud, ¿sí? Entonces, él nos habla de también cómo se ha dado el deterioro en la zona de la cuenca y plantea que lo que ha ocurrido en este lugar es una violencia de destrucción retardada, dispersa en el tiempo y en el espacio, que no se ve como tal porque no consiste en un evento aislado y espectacular, sino que es un proceso lento que ha venido afectando a toda la cuenca y la ha venido transformando de ser un lugar, pues no paradisiaco, pero al menos era un lugar tranquilo y era un lugar de campo limpio, pues la ha venido transformando en un sitio donde conviven los campos de cultivo con grandes empresas, con grandes industrias que emiten al aire polvo de todos los colores, que descargan al río aguas coloreadas, pero no son los colorantes lo que más nos debe preocupar, porque el colorante se ve y bueno, cambia de color cuando reacciona con otros productos químicos. Lo que no se ve es lo que debe preocupar. Los compuestos orgánicos volátiles, los hidrocarburos, que eso sí se ven, son aceitosos y muy malolientes, y los metales pesados también, que tampoco se ven, pero que se filtran al suelo, que llegan a todos los seres vivos y alteran su funcionamiento, su fisiología, cambian la forma en que funcionan los organismos. A algunos les afecta tanto que se mueren y desaparecen, como ha ocurrido con toda la fauna del río, que antes sostenía peces y sostenía anfibios y sostenía aves acuáticas y actualmente no sostiene más que bacterias. Y bueno, nos hablan, nos describen todo este deterioro. Otro artículo interesante es el de la doctora Paula Velasco, que habla de recordar el agua para luchar por la vida. Ella nos habla de cómo era la cuenca históricamente, cuáles eran las actividades que se desarrollaban en la zona y cómo esas actividades permitieron el desarrollo de las comunidades que estaban asentadas en esta zona. Y cómo ellas recuerdan cómo era la interacción con el río y las comunidades, qué beneficios obtenían del río, cómo desarrollaban o cultivaban su comida, cómo también usaban al río para cazar, para pescar, para organizar sus fiestas, y nos narran cómo todo esto, que era aspectos culturales, se han ido perdiendo a lo largo del tiempo a medida que se ha venido desarrollando este deterioro de contaminación y de degradación del río. El doctor Omar Arellano también escribió un artículo que se llama Situación actual de la contaminación en el Alto Atoyac-Zahuapan, estado de emergencia. Y él nos describe cómo también pues, se ha venido estableciendo la región, se ha venido desarrollando la región de emergencia sanitaria y ambiental. Nos habla un poco de la recomendación que hizo la CNDH y de cómo la normatividad, a pesar de que se ha revisado, pues tampoco alcanza a proteger al río, porque en esta revisión de normatividad siempre intervienen las empresas y las empresas siempre buscan lograr las mejores condiciones para poder seguir operando con la máxima ganancia y con la mínima responsabilidad. Entonces, sí se ha revisado esta normatividad que regula las descargas a las aguas nacionales, sin embargo, su entrada en vigor se ve retrasada varios años para proteger y darle tiempo a las empresas a que hagan lo que tengan que hacer para poder poner en práctica la nueva norma. Y nos proporciona una tabla comparativa de qué es lo que se regula en la norma y todo lo que no se regula en la norma, que incluye a todos los tóxicos que enferman a las comunidades. El doctor Alfredo Delgado Rodríguez publicó el artículo Ciclo Socionatural del Agua, Significado y Retos. Y él nos describe en su artículo cuál es el ciclo del agua, el ciclo natural, cómo debería ser el ciclo natural del agua y cómo la contaminación lo puede afectar y lo puede alterar, y al momento de alterarlo, cómo afecta
a todos los seres que dependen de ese ciclo natural del agua. Y bueno, yo publiqué también un artículo que se llama Nuestra casa, nuestra salud, en el que describo qué es el ambiente y cómo el ambiente es todo lo que nos rodea y cómo la producción industrial, tal y como se lleva a cabo en la cuenca, altera ese ambiente y cómo puede afectar nuestra salud. Aquí me refiero un poco a la actividad, a la acción de los tóxicos. ¿Qué son los tóxicos? Y los tóxicos pues son compuestos químicos que afectan el funcionamiento de alguna función vital en los organismos. Y este conocimiento no es de la revolución industrial para acá. El conocimiento de los tóxicos se tiene desde que el hombre es hombre y desde que descubrió el fuego empezó a tener relación directa con los tóxicos. El quemar los alimentos, el usar carbón, el usar leña para preparar los alimentos, fue el primer contacto que tuvo el ser humano con los tóxicos. Y de allí para acá, el ser humano ha identificado, ha conocido, ha sabido de la existencia de los tóxicos. A partir de la revolución industrial, eso sí, el uso de tóxicos aumentó exponencialmente y desde que existe la industria tal y como la conocemos moderna, de producción en serie, de producción masiva de bienes, se sabe que esa producción causa una contaminación ambiental, que ha impactado el aire, que ha impactado los suelos, que ha impactado el agua. Desde que hay industrias, esto se sabe. En el siglo pasado, en los países desarrollados, en Europa y Estados Unidos, ellos sufrieron la contaminación que nosotros estamos sufriendo ahora, sufrieron un incremento en los casos de cáncer exponencial también, sus poblaciones sufrieron estas consecuencias de que la contaminación pues salía fuera de las industrias, afectaba a los cuerpos de agua, afectaba el aire y la fueron identificando. En aquellas épocas no estaba identificada. En este siglo sí está identificada porque durante todo el siglo pasado, tanto en Europa como en Estados Unidos y los países industrializados, adquirieron el conocimiento del riesgo que la contaminación provocada por las industrias causa en la salud. En primer lugar estaba el cáncer, pero después del cáncer se empezaron a identificar las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades crónicas de todo tipo, la autoinmunidad, las enfermedades pulmonares, esas eran conocidas desde tiempos de la minería, y se han ido identificando también cuáles son los tóxicos que causan las enfermedades. Así de que el conocimiento que se tiene sobre los tóxicos, pues llena bibliotecas y es del conocimiento de los gobiernos y es del conocimiento de los organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, como la Agencia Internacional contra el Cáncer, como la INCHEM, que es una agencia internacional de productos químicos. Todas estas agencias internacionales tienen el conocimiento de cuál es el riesgo de exponerse a sustancias químicas. O sea, lo que las autoridades mexicanas argumentan de que ellos no tenían conocimiento es inadmisible, porque especialistas ha habido desde el siglo pasado en este país que han advertido de los riesgos de los compuestos químicos en el ambiente. Se sabe el tipo de enfermedades que causan y no se ha hecho nada por proteger el ambiente y es muy poco lo que se hace por proteger la salud de los trabajadores dentro de las industrias. En este artículo pues hablo de todo esto, de cómo la emisión al ambiente pues, causa el deterioro ambiental y pone en riesgo la salud de las personas. Y publico una tabla donde se habla de cuáles son algunos de los contaminantes identificados en el agua del río Toyac que causan daño a la salud, no nada más cáncer, pueden causar daño neurotóxico, alterar el crecimiento, alterar la capacidad cognitiva de los chicos que están en crecimiento, puede alterar también la madurez sexual de los chicos que están en crecimiento, retrasar su desarrollo, retrasar su madurez.
puede afectar al sistema renal, al sistema cardiovascular, al sistema hepático, daña al sistema inmunológico, daña al sistema hematológico, daña la piel. Y aquí está la lista de cuáles son los compuestos principales que se han identificado. Particularmente son metales y compuestos orgánicos volátiles. Y se puede ver en esa tabla cómo todos en conjunto, cada uno de ellos, pueden dañar más de un órgano, pueden producir más de una enfermedad. Todo esto se le ha dado, se le ha puesto en conocimiento a las autoridades de salud, a las autoridades municipales, lo saben los industriales porque ellos manejan estos tóxicos y manejan las hojas de seguridad de estos tóxicos y saben cuál es el efecto en salud de estos tóxicos. Entonces, desconocimiento no hay. Lo que no hay es regulación adecuada para que se manejen adecuadamente todos estos compuestos en las industrias y para que se descarguen adecuadamente, no en el ambiente, sino en contenedores cerrados, si es que no se pueden eliminar de otra manera, que se resguarden durante el tiempo que sea necesario hasta que se encuentre una forma de deshacerse de ellos. De ninguna manera deben llegar al aire, de ninguna manera deben llegar a los ríos, de ninguna manera deben llegar al suelo fértil en el que se cultivan los alimentos, como las hortalizas que cultivan en la zona de la cuenca del Atoyac. Sin embargo, nosotros sabemos por estos estudios que se han hecho en el agua del río, que están presentes en el ambiente estos compuestos que no se quedan nada más en el agua del río. Los que son volátiles se van al aire y los que no son volátiles se pueden filtrar hacia el suelo y se pueden filtrar hacia los mantos freáticos, donde se encuentra el agua subterránea, de donde se toma el agua para surtir los pozos y el agua que todos tomamos, ¿sí? Entonces, hablo también aquí del conocimiento que se tiene de que pues, en dosis suficientemente altas los tóxicos pueden matar. Pero también desde hace muchos siglos se sabe, se empezó a determinar que en dosis muy bajas, crónicas, no matan. Estos tóxicos no matan inmediatamente, pero sí enferman. Y pueden enfermar no nada más a la persona que se expone, sino si es una mujer y está en edad reproductiva, pueden afectar a los hijos que tenga. Todo esto es conocimiento científico que se ha venido desarrollando desde el siglo pasado y se ha venido entendiendo desde el siglo pasado y actualmente se sigue estudiando y se entiende muy bien cómo, de qué manera esa exposición va causando la enfermedad, va causando mutaciones, va causando inflamación crónica, va causando inestabilidad genómica y va causando mal funcionamiento tisular y celular que se relaciona con las enfermedades que hemos mencionado, ¿sí? Todo esto es conocimiento público, lo difunde la Organización Mundial de la Salud, piden que los estados protejan la salud de los habitantes. A todos los países como México que se han industrializado en forma salvaje, como México se ha venido industrializando desde principios de este siglo, les piden que fortalezcan sus reglamentos ambientales y su protección al ambiente para reducir el riesgo a las poblaciones. En cambio, los gobiernos, en lugar de hacer caso de estos llamados de la Organización Mundial de la Salud, lo que hacen es buscar ese desarrollo y se lo venden a las comunidades como algo bueno para ellas, pero en realidad para lo que es bueno es para la economía del Estado y de los gobernantes del Estado, ¿no? Ellos son los que reciben todas las ganancias y los que dicen que no hay presupuesto para todas las obras que hacen falta hacer para proteger el ambiente. ¿Qué obras hace falta hacer para proteger el ambiente? No nada más plantas de tratamiento del agua. Hace falta separar los drenajes de las industrias de los drenajes municipales. Hace falta no emitir al ambiente, poner filtros y cerrar las chimeneas para que no emitan al aire. Hace falta contener las aguas que no se pueden tratar.
y evitar que lleguen al ambiente. Hace falta todo eso. No nada más poner corredores turísticos al lado del río para que la gente llegue a respirar lo que emana el río. No, eso no es funcional. Eso no va a resolver el problema. Lo que sí puede resolver el problema es tomar en serio el problema, reconocer el problema y atender a la población para proteger su salud. Algo que dice Octavio Rosas Landa en su artículo, que me parece muy importante, es que tanto las empresas como los gobiernos han negado a las poblaciones. Las poblaciones de la cuenca, las comunidades de la cuenca no son importantes. Lo importante es producir. Sus costumbres, su cultura, sus necesidades no son importantes. Lo importante es crear empleos y decir que se crearon empleos. O sea, la política que se ha aplicado en esta cuenca es una política de darle preferencia al capital para que se reproduzca por encima de las personas, por encima de los derechos humanos de las personas, por encima de las necesidades de las personas. Borrar a la población para que pueda haber producción industrial. Eso es lo que se está haciendo. Y es una política pública nefasta porque va a acabar con la población y va a acabar con el ambiente. Eso tiene que cambiar. Y todo lo que contiene este número de la Jornada del Campo es un llamado a que las autoridades lean, escuchen, se enteren y cambien su actitud. Y cambien de servir a las empresas a servir a su pueblo, a servir a la gente, a servir a sus gobernados, porque a ellos no los están sirviendo otros intereses. Y eso es lo que se dice aquí. Y eso es lo que se discute aquí. Y yo les invito a que lo lean completo porque es muy interesante. Y con eso termino. Muchísimas Muchas gracias gracias. a la doctora Regina Montero por compartir, pues no solo también sus comentarios sobre algunos de los textos que aquí aparecen en el suplemento, en este número 186, sino también por compartirnos pues su propio punto de vista, así como algunos datos de la investigación propia que ella ha venido realizando, sobre todas estas sustancias, compuestos químicos, esta tabla que podemos encontrar precisamente en el texto de ella, en este número del suplemento, donde tan solo con ver esa tabla y ver todas las implicaciones que puede llegar a tener en la salud, no son todos, como ella menciona, solo son algunas de las sustancias, elementos químicos, etcétera, no sé yo bien cómo definirlos, que pueden llegar a tener implicaciones pues a nivel del sistema inmunológico, en la parte hepática, renal, que son cancerígenos, en fin, es realmente impactante ver todos estos datos juntos, reunidos, con las reflexiones, por ejemplo, de Octavio, en fin, de Samuel, y de todas las personas que colaboran en este número, y pues digamos que se revela, ¿no? Para quien no conozca esta problemática, creo que da muy bien cuenta de la complejidad, de la integralidad, que es un problema que rebasa lo meramente ambiental, es un problema que rebasa solamente la contaminación de un río, como ya decía la doctora, estamos frente a la contaminación no solo del agua de un río, sino del aire, del subsuelo, de las tierras donde se cultivan estas hortalizas, en fin. Es un problema muy complejo que sin duda alguna requiere una respuesta, como ya decía también Alejandra, integral por parte del Estado, articulada y no desarticulada desde los diferentes gobiernos estatales y municipales, y que sobre todo, pues la vida de las personas, la vida de las otras especies también, pues sean realmente tomadas en cuenta y empiecen a ser importantes para las autoridades ambientales, porque como ya se ha mencionado, pues no han sido ni siquiera consideradas dignas de ser atendidas por parte de los diferentes gobiernos, y ha terminado en desenlaces pues tristes y lamentables como el que ha vivido la compañera Isabel, y que sin embargo a pesar de ello, desde ahí tal vez ha sacado fuerza para pues dar esta lucha, esta batalla. Yo les quiero agradecer muchísimo por estas intervenciones, y antes de que pasemos a otra cosa, quisiera mencionarles, comentarles algunas preguntas que nos han llegado y también algunos saludos.
Eh, por ejemplo, nos llega un saludo de René Coat Xolot, espero haberlo pronunciado bien, quien dice saludos fraternos y solidarios desde la región tolteca para nuestros hermanos y hermanas del Fray Julián y de la Coordinadora por una Toya con Vida, que son un ejemplo de lucha y constancia para nosotros. También Solecito Coset, de la Pastoral Social Metepec, quien menciona, bueno, manda un saludo también. Y hay algunas preguntas que quisiéramos plantearles en lo general para quien tenga alguna respuesta para cualquiera de ellas. Vamos a ir dándole ya una vez que lea las preguntas, les vamos a ir dando la palabra en orden en el mismo orden que se dieron las intervenciones. Vamos a leer algunas de ellas, por ejemplo, algunas de ellas incluso ya han sido de alguna forma respondidas por adelantado por parte de Regina o de Alejandra o de Isabel, pero de todas formas les vamos a dar lectura por si hubiera algo más que quisieran agregar o complementar. Una de ellas es si esta es una situación exclusiva de la región de la Tuyaxahuapan o si se repite en otras partes del país, es decir, si existen otros casos similares e incluso si hay otras luchas similares a la que ustedes están dando en otras partes del país y en todo caso si hay articulación con esas otras luchas o estos otros casos o problemáticas similares. Por otro lado, se pregunta también qué tanto se recoge el tema de la cuenca, o sea, la problemática de la cuenca del Atoyac, por parte de otros medios de comunicación. Y en ese sentido también, qué estrategias, es decir, un poco la pregunta creo que va en el sentido de qué tanto los medios de comunicación le han dado cobertura a este tema para visibilizarlo, o hasta dónde ha habido una suerte de invisibilización o silenciamiento, sobre todo por parte de los medios pues, más tradicionales, no convencionales. También, por otro lado, si ustedes, o qué estrategias de comunicación se han implementado desde las organizaciones, desde la UNAM, tal vez, desde la coordinadora, para que la problemática y la propuesta de ustedes de saneamiento de la cuenca se visibilicen más. También, si ha habido, y esto ya lo han mencionado, pero de todas formas lo preguntamos, si ha habido acercamiento con el gobierno federal para exponer estas problemáticas con las diferentes administraciones, y si las autoridades ambientales conocen estos estudios, como los que ha realizado la doctora Regina Montero, si el gobierno o las autoridades ambientales han invitado a especialistas como la doctora Regina Montero a dialogar para desde ahí construir soluciones a estas problemáticas. Otra pregunta es, ¿qué tanto se involucra la juventud de la zona, de la región, los jóvenes y las jóvenes en esta lucha o en la preocupación por esta situación? ¿Y qué tanto se involucran en la parte de la lucha de la organización para luchar en contra de esta situación que están viviendo? Por otro lado, se menciona el impacto en la salud que esto está teniendo en las personas que viven en las cercanías o en las inmediaciones de los ríos, de los cuerpos de agua, de estas tierras que también han sido contaminadas, pero la pregunta un poco va en el sentido de si esta situación de salud o este impacto en la salud se agudiza en las personas que directamente trabajan en estas industrias, es decir, que a lo mejor están en contacto más directo, tal vez manipulando estas sustancias o estos tóxicos de los que ya se hablaba. También, o sea, sobre esta cuestión que ya se mencionaba de que pues estas industrias obedecieron a un modelo que se impuso, que prometía progreso, que prometía desarrollo, que prometía empleo, pero la pregunta un poco va en el sentido de cómo son las condiciones de trabajo de las personas que trabajan en estas industrias, los salarios, qué tanto son pues, tal vez competitivos en relación con en otras zonas industriales del país, de quienes trabajan ahí, y qué tanto o sea, qué porcentaje, digamos, de la población realmente tiene empleo en estas industrias, o pasa como en muchos otros lugares donde, pues más bien a veces las propias industrias llevan a su propio personal y dejan de lado a la población local. Y también otra pregunta es si ha cambiado la alimentación, o sea, al haber desaparecido estos elementos de la flora y la fauna, que me imagino yo que, bueno, la pregunta va en ese sentido, si anteriormente se consumían muchos de estos productos que se podían elaborar a partir de lo que había en la región, ¿qué tanto ha cambiado la alimentación debido a la contaminación del río? ¿No? Si la contaminación del río ha afectado o ha transformado
la alimentación de las familias en estas últimas décadas. Y por último, bueno, ahorita voy a ver si han llegado algunas otras, pero si hay alguna afectación directa o cómo se da la afectación directa tanto a los productos agrícolas, se mencionaban ahorita hortalizas, a los productos agrícolas y a los agricultores, a los agricultores propiamente de la zona, producto de la contaminación. También otra pregunta directamente a la doctora Regina es, ¿qué opina de que el ayuntamiento de Tepetitla pone a jóvenes de preparatoria a recoger basura de la ribera del Atoyac y dicha actividad la pone como cumplimiento a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Y también, bueno, este es un saludo, entonces digo el nombre, Daniel Espejel, menciona, manda saludos y reconocimiento al trabajo del PRAE, y dice, ¿cómo entender el problema ambiental desde lo ideológico? Es una pregunta que manda Daniel Espejel. Bueno, pues estas son algunas de las preguntas que han llegado. Si llegaran más, se las haremos saber, pero por lo pronto, pues ya son bastantes y les pediría que por favor nos pudieran dar algún comentario, alguna respuesta. Adelante, Alejandra, por favor. Bueno, pues sí, son muchas preguntas, pero vamos a intentar respondernos, ¿no? Bueno, la primera ya lo dijo la doctora Regina, no es y se aborda en el número de la jornada, pues no es un tema exclusivo de la cuenca del Alto Atoyac, ¿no? Esta se repite casi en todo el país, más del 80%, bueno, hay quien dice que el 80, más del 90, en los acuíferos o en las se repite esta situación y por supuesto que hay otros movimientos luchando frente a ello, ¿no? En la denuncia del Tribunal Permanente de los Pueblos se documentaron al menos 500 conflictos socioambientales en todo el país por esta situación que está, y con algunos de ellos hemos tenido relación desde la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y ahora con las organizaciones que participamos en la caravana del Toxitur México. Entonces, bueno, pues no es exclusiva. Esta es una de las realidades que se vive y que ocurre de forma similar en muchos lugares de la República Mexicana. ¿Qué tanto? Bueno, y sí tenemos articulación con algunas organizaciones, ya lo dije, con las organizaciones del Toxitur, sobre todo, ¿no? También pertenecemos a la Red Nacional Todos los Derechos para Todos y Todas, y bueno, ahí también convergemos con otras organizaciones. ¿Qué tanto se recoge por los medios de comunicación? Pues sobre todo en los medios locales creo que se recoge bastante y en mucho tiempo. A nivel nacional se recoge muy poco y sobre todo hemos visto que en momentos coyunturales, ¿no? Sí se han recogido pues en algunos momentos, ahora que vino el relator de agua y saneamiento, pues tuvo una cobertura muy fuerte a nivel nacional también. Entonces depende de la coyuntura y el momento en que se recoge. A nivel local, permanentemente se está recogiendo. Nosotros tenemos artículos de opinión en algunos medios y bueno, ahí se va recogiendo. Las estrategias de comunicación pues son diversas. Ha habido desde las redes sociales, pues tenemos la página del Facebook, del Twitter, del Instagram, ¿no? El YouTube, que están ahí y donde permanente estamos subiendo información, donde permanente estamos llevando, divulgando a veces los resultados de las investigaciones y también de las propuestas que tenemos de las comunidades. También hay campañas de difusión y sensibilización comunitaria, pues ahí es muy diversa, desde pintas de barda, donde ponemos alguna información, la colocación de periódicos murales, la elaboración de infografías que se colocan en lugares concurridos en las comunidades, el aprovechar también los grupos comunitarios, en muchas ocasiones aprovechan sus propios espacios comunitarios como las asambleas, como las liturgias, dentro del ámbito eclesial, como las horas santas, como alguna reflexión dentro de esas festividades religiosas, pero también a veces en espacios donde concurre gente, como por ejemplo donde entregan la leche del gobierno, no decir el nombre, pero bueno, ahí donde hay gente, pues llegan y sensibilizan, colocan luego lonas en lugares públicos, trípticos, a veces algunos spots, algo que están difundiendo permanentemente. Esa es otra estrategia de comunicación. Y una más, pues luego son materiales como libretas, también como cosas que pueden ser útiles para la población, en donde estamos difundiendo
algunos datos de la problemática, pero también de la propuesta comunitaria, algunas libretas, algunas mochilas, algunos murrales, playeras, en fin, como toda, esa es otra, como otra forma u otra línea estratégica de comunicación, de estar difundiendo permanentemente. Y por supuesto que también hemos estado participando o denunciando en reportajes, pues algunas televisoras nacionales han elaborado reportajes en donde hemos estado participando, algunos medios nacionales. Ahí también cuando nos solicitan participar, pues lo hacemos. Y esa es otra estrategia también, buscar en noticieros con horario, digamos, de atención elevada, pues ahí participamos. Y también difundiendo la información en foros, en congresos, en exposiciones, en fin, en donde se pueda, ¿no? A veces nosotras mismas, las comunidades, por su lado, también en un mismo objetivo de comunicación, e incluso con los científicos y las científicas que también, ellas también por su parte, pues han publicado en revistas internacionales sus investigaciones, ¿no? Y a la par también, pues dan sus conferencias o sus testimonios con los medios de comunicación. Entonces, bueno, es diversa y eso es lo que estamos haciendo. También en el último tiempo pues hemos aprovechado los espacios públicos, se aprovechó la Secretaría de Cultura con obras que hicieron los chicos de las universidades, sobre todo la Facultad de Artes de Tlaxcala y de Nuevo León, y ahí se difundió también, ¿no? O sea, se hacen algunos otros materiales como calendarios, agendas, en fin, pues todo eso es parte de la estrategia de comunicación. Se hacen también algunas infografías que se están difundiendo permanentemente en las redes sociales. ¿Ha habido diálogo con el gobierno federal para exponer esta problemática? Pues sí, o sea, tuvimos mucho diálogo, sobre todo con la actual administración. Sin embargo, no se ha logrado mucho, ¿no? También hay que decir que este problema del neoliberalismo muy fuerte, muy crudo, que no solo es de esta administración, sino que viene desde hace 40 años por lo menos, pues debilitó a las instituciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, tuvimos reuniones con COFEPRIS, pero COFEPRIS tiene 5 inspectores ambientales para todo el país, pues aunque los inspectores sean muy buenos, 5 inspectores para todo el país es imposible. O sea, hay un debilitamiento exprofeso de las instituciones. La información, por ejemplo, que las investigadoras han puesto sobre la mesa para discusión, resulta que las instituciones tienen un candado para implementar sus políticas públicas solo con información oficial. O sea, es verdaderamente fuerte cómo estos gobiernos que implementaron el neoliberalismo y cómo las industrias han ahorcado al Estado o al gobierno para cambiar y modificar los marcos regulatorios, los marcos normativos de reglamentos, para también debilitar a la institución como tal. Entonces, tuvimos reuniones con Semarnat, tuvimos reuniones con CONAGUA, incluso en su momento con la Secretaría de Salud. Ahí se avanzó en una política pública en la elaboración. No ha sido aprobada, pero se avanzó en la elaboración y ahí sí se pudo meter, digamos, como elementos para la construcción de esta política pública, pues las investigaciones de la doctora Regina y de la doctora Gabriela Pérez Castrejana, y ellas tuvieron una importante participación también en esta elaboración de propuesta de política pública que, bueno, pues no está aprobada, ¿no? Bueno, no sé si ahí también mis compañeras luego quieran poner. Bueno, lo que prometía mejores condiciones de trabajo, salarios competitivos, es generalizado en este modelo, ¿no? Samuel, el investigador Samuel ha documentado que el empleo formal solo 16%, la industria solo genera el 16% del empleo formal. El demás es outsourcing y ya sabemos lo que eso significa. O sea, en lugar de ir avanzando en ganar derechos laborales, pues han ido reduciendo, ¿no? O sea, no se genera antigüedad, se les hace trabajar a veces 12 horas por día, se les hace trabajar horas extras, pero no se las pagan, los descansan algunos días y otros días les hacen trabajar 11 horas y les dicen que es para reponer esos días que la empresa los obligó a descansar, el salario es muy mínimo, ahora pues han estado subiendo mucho por la reforma que ha hecho el presidente de la República. Sin embargo, pues son salarios que no alcanzan. Chávez ya lo decía en su exposición, si alguien se enferma,
eso no alcanza absolutamente para nada. Son salarios irrisorios. ¿Qué más? Pues la alimentación, pues claro que ha cambiado, se han perdido una diversidad de especies en el territorio. A lo mejor el Chávez nos pueda abundar un poco más, yo no voy a decir, pero por supuesto se han perdido muchas especies, que no solo tiene que ver con la contaminación, sino con todo el modelo que trae esta lógica, no solo de industrialización, sino de modificación de relacionarnos con los otros seres. O sea, también se ha metido por parte de la Secretaría de Agricultura, pues paquetes tecnológicos que destruyen el campo y que destruyen la alimentación, la soberanía alimentaria. Paola Velasco, y lo dice creo que en su artículo aquí dentro de la jornada, pues en la cuenca en el territorio se daban hasta 3 cosechas al año y ya no ocurre, ¿no? Había soberanía alimentaria y ya no ocurre. Además de que se han perdido varias especies, que también en el conocimiento popular y tradicional se ha perdido también de cómo elaborar esos alimentos, que además eran muy nutritivos para la región, y que en esta lógica de modelo de también dar de comer pues basura, o sea, toda la alimentación chatarra, que además se promueve en la televisión impresionantemente, ¿no? Y que es comida chatarra que está deteriorando la salud de la población, no solo es con la contaminación, sino con toda esta lógica de modelo económico. Pues si ha habido alguna afectación directa a los productores agrícolas y a los agricultores, pues sí, a la gente que siembra acá, pues desde siempre, la doctora Paola Velasco también ha documentado cómo desde el año 100 ha habido canales de riego, cómo era un río tan abundante y tan nutritivo, que con la contaminación, pues los agricultores siguen sembrando, porque pues han sembrado desde hace miles de años, y ahora rían con estas aguas contaminadas y cuando llegan a vender sus productos se los pagan a la mitad de precio o a veces ni siquiera se los quieren comprar. Entonces, por supuesto que además de la salud, que eso lo explica bastante bien Regina, pues yo creo que esa es mi aportación, bueno, esa es mi reflexión ya no sé si contestamos todas las preguntas, eran muchísimas, pero yo creo que una cosa que tenemos que tener claro es que, y a propósito de la cuestión ideológica, es que hay como dos modelos de vida, ¿no? Por un lado, el que pone al centro la ganancia y mercantiliza todo y a todas, o sea, a las personas y a los bienes naturales, a todo mercantiliza, y en el otro está el proyecto del bien común y la creencia de una vida digna, de una vida más humana, fraterna, sororal, en donde podamos desarrollarnos plenamente y es al que le apostamos, ¿no? Entonces, eso debe reflejarse en toda la cotidianidad de nuestra vida, en todo, absolutamente en todo. Pues ya, hasta aquí le corto porque ya creo que me extendí. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandra, por estos comentarios y respuestas. Doy la palabra ahora a la compañera Isabel Cano. Sí, mire, yo voy a decirles la gran pérdida que nos están preguntando de los alimentos. Yo quiero decirles que aquí nuestro río era bien abundante en alimentos y gracias a él comíamos fíjese, cuando yo crecí, pues yo vi la plateada y la negra que se daban en el ranas, los acosiles, todos esos animalitos servían para alimentarnos. Digamos, ya en su campo que los regábamos con el agua del río, se daba la lechuga, la col, el frijol, la calabaza, el trigo, el maíz, todo eso se daba ahí precisamente y se daba también, digamos, se cultivaba, pues ahí nacían el gelite, la verdolaga, nacía el giltonil, nacían ahorita la temporada de las habitas, temporada del chícharo, todo eso se daba. ¿Por qué? Porque aquí era nuestro campo muy abundante y era muy, muy hermosa la tierra porque todo lo que se sembraba se daba aquí. Claro que cambia nuestra alimentación porque pues éramos muy abundantes de maíz, de frijol y digamos, de trigo. Aquí se daba mucho. Se sembraba también la alberjón y se sembraba, digamos, ahí, pues, ¿qué le puedo decir? ¿Qué más se sembraba? Se daba el picante, se daban los chiles que les llamábamos los mulatos, eso se daba aquí. Se daba el ajo, la cebolla, el cilantro, que era un olor muy penetrante y bonito porque una mezcla de ajo con cebolla
y cilantro, era una que trascendía hermoso el campo. El haba que ahorita se daba también lo trascendía muy bonito el campo. Nosotros aquí, yo puedo decirles que todavía comíamos arrancado de la tierra la lechuga, a veces no la enjuagábamos ahí en la zanja. Las aguas de las zanjas pues se bebía porque se habían unos pocitos que mellaban y de allí agarraban las mujeres para llevar el agua, porque se agarraba de esos pocitos que filtraba, que era, digamos, las amellales, de ahí agarraban para tomar agua con los jarritos. Esa era una especie de, pues, sanísimo. La tortilla, nosotros aquí fuimos región de moler, mi madre todavía era de las que martajaba, yo todavía llegué también a martajar en el metate. Era muy abundante el atole, porque se hacía el atole, el pinole, eran cosas que nosotros los consumíamos. Y digamos las salsas que nos decían aquí, las memelas, los clacloyos, eso se comían porque eso hacían nuestras abuelas y nuestras madres y nosotros lo consumimos muy bien. Ahora en esta actualidad ya no, porque ahorita entraron las tortillerías y las tortillerías que viene el maíz, es extragénico y los reparte. Ya no se hacen las tortillas, pues aquellas de nixtamal, de con cal, que se hacían tan sabrosas en el comal. Ya no, porque nos quitaron hasta esa, pues, ¿qué les puedo decir? Esa cultura de hacer tortillas en el comal, de freír las comidas en las cazuelas, en las ollas, cocer nuestros frijoles en la olla. Eso era nuestra cultura de nosotros, de invitarnos una enchilada que decían, ándale, ven, voy a hacer enchiladitas, ándale, ven, vamos a hacer clacloyo, ven, vamos a hacer una calabaza que era en dulce, porque esa era nuestra alimentación. Luego decían, no, pues hoy vamos a comer pues unos tempolocates que fuimos a conciliar, que nuestros padres, los hombres, traían hasta todavía así colgando sus cubetas porque traían ahí las cosas esas. Eso fuera nuestro alimento. Yo todavía lo recuerdo eso, porque sí, mi madre hacía una comida tan sabrosa de los aquí que se llamaban los acosiles, los freía y los hacía en salsita verde con un huevito ahí que sabía pero delicioso, porque era nuestro alimento eso. Aquí nosotros fuimos región Tepeticla, que le llamábamos las claclapas, que se comían con muchos nopalitos, se comían con solotes de los chiles. Esa era nuestra comida, que decían, ¿qué comiste? Comí claclapas. ¿Qué comiste? Comí unos alberjones, comí habitas, porque eran habas las que se producían. Ese era todo nuestro alimento. Eso es la que se vino perdiendo. Y ahorita pues nos metieron la cultura mucho. En primera de la comida pues, vino la enlatada y pues tal vez hasta ahí pues todavía la vemos. Pero ahorita en esta actualidad yo he visto ahorita las fiestas que más o menos he tenido la poca oportunidad de acudir. Hay dos cosas. O le sirven a usted demasiado churros que no sé ni qué son, esponjas, porque ya llevan unas terribles bolsas, cervezas y cigarros, y no hay más. Otras fiestas que a veces yo he acudido a 15 años, que ahora le llaman, pues que carnitas, pero pues más que carnitas le dan a usted basura, porque imagínese el plástico, que es el plato desechable, empezando por el plato desechable. La segunda, el vaso desechable. Las tortillas que las compraron de las más baratas porque las trajeron a vender empaquetadas. Luego, pues ya ni agua, a veces pues los refrescos que tienen marcas y que son muy populares, ahí es donde le van dando un vasito de refresco. Fíjese cómo cambió del mole ahora a esa cultura de fiestas, que antes era el mole de guajolote, el mole que se daba con arroz, con frijoles, con tamales. Esa era nuestra cultura, esas eran las fiestas que se daba ahí y que se saboreaba también y que se llegaba a tomar también las bebidas, pero era muy abundante el pulque. Ahora le dan a usted una bebida que ni marca tiene y que al rato el que lo tomó hasta loco se volvió y todavía lo apresan y lo amarran porque se volvió loco, pero sí no se supo ni qué tomó. Esas son culturas que se vinieron cambiando. Ahora usted acude pues a ver aquí, digamos, las festividades que dicen que todavía tenemos fiestas
patronales, fiestas culturales. ¿Cuál cultura? Ahorita lo que voy a decir es cierto y a lo mejor fíjese ahorita de la música clásica que eran las bandas que tocaban de viento, ahora viene el luz y zumbido que traen por allí unos comediantes que yo que más que comediantes vuelve a venir la discriminación porque ahora nos divierten unos enanitos, ahora los divierten unos discapacitados, vuelven a ser como el circo romano. Oiga, ese no es una diversión, ese no es un baile. ¿Y qué venden ahí? Pues ya les venden droga, ya les venden bebida. Y aquí nuestro gobernante y nuestro ayuntamiento, pues, aunque les duela, se los voy a decir, tienen el círculo allí, como nuestro gobernante tiene su clínica, él surte el medicamento, tiene su cárcel para los que violentan y tiene ahora sí que para que lleve los difuntitos, tiene allí ay, no recuerdo cómo se llama ahorita con qué acarrean ahí, eso es, y eso es lo que tienen, le dan vuelta al círculo, fíjese, como ya no es aquella cultura de que, pues ahora vamos a llevar cargando nuestro difuntito, lo vamos a enterrar, no porque ya hay carroza, porque ya hay música, porque ya se acabó toda esa cultura de que no, pues vamos a llevar nuestro difuntito cargando, ahora no va en carroza. Fíjese cuántas cosas cambiaron de la diversión, pues yo más que diversión le veo tristeza. ¿Por qué? Porque ahorita ya los jovencitos que empiezan de secundaria, no, pues van a ver ese tipo de música, van a ver las festividades religiosas, pues más que fiesta nos revientan los oídos, cuánto cohete, bastante cohete. Esa es una fiesta. Ponen unas flores que ni siquiera son exuberantes, que ni siquiera son de por acá. A veces las tenemos que ver, a los 8 días ya las están tirando todas a la basura, cuando antes las flores eran de la región. Ahorita en nuestra región ya no tenemos flores, ya no tenemos aquella rosa silvestre, ya no tenemos, digamos, que antes se acarreaba el chicalote, se acarreaba la rosa silvestre, se acarreaban muchas cosas que habían en las orillas de las zanjas para, digamos, hacer el adorno de la iglesia. Ahora resulta que todo lo traen de fuera y es un dineral que se tira a la basura. Esa es nuestra cultura que cambió. Eso es lo que nos trajeron, ¿no? Digamos, las fiestas religiosas y pues civiles, que nos traen por un lado el luz y zumbido y por el otro lado nos traen pues flores que tal parece que son, pues ya son museos, ya no son flores, ya nuestro Diosito ni se ve por dónde está porque pues ya son exuberantes flores con olor a químico. Fíjese cómo cambió de lo bonito que era el mostranzo, que daba un olor tan bonito a la iglesia, ahora resulta que ya no. Ya le metieron mucho cemento, todo está encementado, todo es, y pues el agua que la bebíamos tan bonita, ahora pues la consumimos de la botella, ahora la tenemos que comprar, y todo eso es la cultura que nos trajo este progreso, que más que progreso nos trajo pues la tristeza, la, la baja de economía, pues digamos, a lo mejor yo todavía que conocí, pero imagínese ahorita los niños, pues, ¿qué pueden saber? Es como yo el otro día, un niño muy pequeño que yo le decía, mira el carnaval, me dice, ay, güey, bailan como locos, fíjese por qué, porque llegan con ya no una desfiguración, ya no es aquella cultura del baile, de la tradición, sino ya son transvestes. Eso es lo que nos trajo el progreso. Eso es lo que yo puedo dar testimonio de la pérdida del campo, del río, de la convivencia de los animalitos, de ir a juntar, pues, tantas cosas que habían en la ribera del río. Ahora vamos a juntar violencia, ahora vamos a exponernos a la violación, ahora nos vamos a exponer a la crítica muy fuerte. Eso es lo que nos trajo ese dichoso progreso. Pues muchas gracias a la compañera Isabel por su testimonio. Realmente, pues no hay como alguien como ella que ha estado ahí viviendo toda su vida en esta región, en esta comunidad, y que le ha pues permitido conocer de primera mano pues los diferentes momentos, las transformaciones de lo que aquí ha venido ocurriendo y también pues desde su experiencia de lucha. Agradecemos mucho a Isabel también por su testimonio y damos la palabra ahora a la doctora Regina, por favor. Bueno,
Pues me resta contestar 2 preguntas de las que hicieron. Una era que me parecía que mandaran a los jóvenes a recoger la basura en la ribera del río en Tepetitla. En esa zona el río está muy contaminado. Hay una descarga del Quetzalcóatl que está emitiendo, según pudimos medir últimamente, compuestos peligrosos de los compuestos orgánicos volátiles. Si los están mandando a recoger la basura, pues deberían darles un equipo de protección, una máscara de filtración de vapores, pero pues mandar jóvenes a limpiar el río no es labor de los jóvenes, es labor del ayuntamiento. Y deberían mandar empleados bien protegidos al recoger esa basura, porque esa zona del río es una zona muy contaminada. Entonces sí es riesgo a la salud. Es más, muchas veces lo hemos discutido en las reuniones que hemos tenido con el Centro Fray Julián y entre los investigadores, que se debería señalizar las zonas del río que están más contaminadas para que la gente no se acerque. Pero no lo hacen porque hay casas muy cercanas. No se respetan los 30 metros de derecho de vía que se deben respetar a las orillas de un río y a las orillas de un camino federal. No se respetan y hay muchas casas que están muy cerca de la ribera del río. Entonces no lo hacen esta señalización porque, bueno, traería otra clase de problemas, pero se debería hacer porque es un riesgo muy alto que estén mandando gente sin la protección adecuada a trabajar, a recoger basura. Incluso nosotros hemos visto ganado pastando a la orilla del río en esa zona y es también de alto riesgo porque no lo hemos medido, pero por el tipo de contaminantes que se descargan, sí se espera que haya un gran contenido de metales en ese suelo que puede afectar al ganado y que además se puede transmitir, ¿no?, en la cadena alimentaria. Entonces no me parece bien. Eso no es adecuado que manden jóvenes a hacer un servicio social allí. Tiene que ir gente especializada y gente bien protegida para limpiar la ribera del río. Y la otra que estaban preguntando es, ¿qué sucede con los trabajadores de las empresas? Nosotros no hemos podido entrar a trabajar a las empresas. Las empresas no están abiertas para hacer estudios, ni para hacer nada que queramos hacer. Hemos, eso sí, encuestado personas que trabajan en las empresas y nos han dicho que pues el equipo de protección que tienen en algunas es muy bueno, en algunas, pero en otras, que son la mayoría, no tienen ningún equipo de protección mientras trabajan. No tienen idea de a qué están expuestos, no saben los niveles de contaminantes que se pueden concentrar en las naves en las que trabajan y muchos de ellos también tienen partículas en el ambiente o calor. Entonces, la situación laboral en general, nosotros pensamos que es bastante mala. No hemos podido entrar a ninguna industria a hacer estudios, pero por lo que ellos nos manifiestan, podemos decir que es bastante mala y precaria. Y pues sí, tienen una exposición laboral, eso seguro. A eso se suma la exposición ambiental que tienen en sus propias casas. Entonces, sí debemos tener muchos enfermos que están adquiriendo la enfermedad por la exposición ambiental, pero también se complementa con que en sus casas también tienen la exposición. Si viven cercanos al río, es mayor la exposición que los que ya viven un poco más retirado, pero igual, los contaminantes del río se distribuyen con el viento y el viento puede alcanzar pues otras distancias, ¿no? Por ejemplo, 2 kilómetros, 4 kilómetros desde el río. Entonces, sí se va diluyendo a medida que se mueve, pero sigue habiendo contaminación. Y como es una cuenca cerrada, chiquitita, entonces el aire puede estar recirculando. Entonces, todas estas cuestiones se tienen que plantear y se tienen que tomar en serio. Los estudios que nosotros estamos haciendo actualmente quieren abordar todos estos aspectos de lo que todavía no conocemos de la situación de exposición en la cuenca y lo estamos abordando en unos proyectos nuevos que está apoyando CONACYT. Son los proyectos PRONAI. Y vamos allí a llenar huecos de conocimiento que tenemos hasta la fecha, a qué están expuestos y a qué niveles. Pero de cualquier manera, la solución del problema no depende de los académicos. Nosotros damos la información, generamos los datos. Hemos
tocado las alarmas y ya tratado de llamar la atención. Y hemos llamado la atención de las autoridades, pero quienes tienen que resolver son ellos, junto con las poblaciones. ¿Qué quiere la población? Tienen que escuchar a la población, porque eso de venir y decirnos, ay, es que Tlaxcala está abierto a la industria, cuando la población está diciendo ya no queremos más industria, ¿cómo se explica eso? Es terrible esa sordera oficial y ese empeño oficial en seguir por el mismo camino de establecer este desarrollo que trae deterioro, catástrofe y enfermedad. No se entiende, no se entiende, ¿sí? A pesar de que lo estamos diciendo todos los días, que lo estamos publicando, reportajes en la televisión ha habido desde principios de este siglo, desde el año 2003, 2004, se están haciendo reportajes de las muertes en las comunidades cercanas al río Toyac, y desde entonces a la fecha no ha cambiado nada, al contrario. Se empeñan más, tanto el gobierno de Tlaxcala como el de Puebla, en meter más industria. Quieren ser la zona industrial. Y lo peor es que se habla de la megalópolis. La megalópolis es la Ciudad de México en el centro, con todas estas ciudades que se están desarrollando tan mal, como Puebla, Tlaxcala, Tula, Querétaro y Toluca, que están desarrollando en medio de una industria contaminante, descuidada, llena de todos estos problemas, y nos están hablando de la megalópolis, que se va a integrar, pero se va a integrar de esta manera, con todos estos problemas. ¿Qué va a pasar allí? En el centro de la República, es el centro de la República, es el centro económico más importante, es el centro poblado más importante. Y vamos a tener una cantidad de enfermedades y padecimientos que no vamos a poder atender, porque además no tenemos un buen sistema de salud, ni tenemos la cultura de la prevención. Y la prevención se logra vigilando el ambiente y vigilando la salud general de los habitantes. Y esto se tiene que hacer con chequeos, al menos anuales, para ver cómo va la salud, y esto no se hace. En salud pública no se hace. Entonces, esos son los grandes problemas que vienen. Ahí vienen. ¿Los vamos a solucionar o no? Esa es la pregunta. ¿Sí? Y ahí lo dejo. Pues muchísimas gracias a la doctora Regina Montero también por compartirnos pues no solamente su conocimiento y algunos de los resultados de investigación que desde hace tiempo ha desarrollado en estas zonas del país, sino también por compartirnos su propio posicionamiento, su propio punto de vista, como alguien que pues ha conocido de primera mano pues lo que ha ocurrido en esta zona, lo que está ocurriendo, y pues las expectativas que se abren de cara a la cerrazón pues de los diferentes niveles de gobierno para realmente atender esta problemática y dejar de seguir simulando como lo han hecho pues todos los gobiernos que anuncian y anuncian obras y obras y plantas de tratamiento y finalmente la problemática sigue igual o hasta peor, ¿no? Yo les quiero agradecer a ustedes tres, a Alejandra, a Isabel, a Regina, por esta interesante posibilidad de comunicarnos con ustedes, de escuchar pues sus propios puntos de vista, sus reflexiones, un poco de la trayectoria de lucha que han tenido. Hay un comentario más también de José Luis Ramos, quien manda precisamente un agradecimiento a Isabel Cano por compartirnos su testimonio, que permite apreciar la complejidad de la problemática que exponen los diversos artículos del suplemento de la Jornada del Campo. Pues les queremos invitar finalmente, antes de despedirnos, pues a que lean este número 186 de la Jornada del Campo. Ustedes pueden, a través del Centro Fray Julián, a través de su página, a través de su cuenta de Facebook, ponerse en contacto y solicitar a lo mejor ahí algunos ejemplares impresos, si es que todavía sobran algunos, porque se han repartido ya en las comunidades, principalmente en las comunidades afectadas. También lo pueden descargar de manera digital en la página del periódico de la Jornada, en la sección de suplementos. Ahí se queda, digamos, alojado este número, esperemos por siempre, para que lo puedan consultar en el momento en el que así lo decidan. Y también queremos invitarles a leer, a propósito de una de las primeras preguntas, que lean, si tienen oportunidad, el número 158. El número 158 de la Jornada del Campo fue publicado
en noviembre del año 2020 y precisamente se titula Infiernos Ambientales. Y ahí se documentan precisamente, incluso desde la perspectiva de las propias comunidades, de las organizaciones, son principalmente personas de las organizaciones de, por ejemplo, en Jalisco, en el sur de Veracruz, en la cuenca de Libres, que también hay un problema severo de contaminación, en fin. Son precisamente las personas las que escriben los diferentes textos que aparecen en este número, que se titula Infiernos Ambientales, y en donde van a encontrar también dos textos más relacionados con la problemática de la Toyac-Zahuapan, pero también van a poder tener una visión panorámica de cómo está esta problemática, esta situación a nivel nacional, a través de poder mirar lo que está ocurriendo también en otras regiones y en otras partes del país. Y pues antes de despedirnos también, invitarles a que lean nuestro siguiente número, que está por salir ya el próximo sábado, el número 187, donde ahora el tema del mes será precisamente todo lo relacionado con el patrimonio cultural de los pueblos y las comunidades indígenas y el despojo que hacen de este patrimonio las empresas, por ejemplo, que se roban los diseños de los bordados, de los textiles, o que se roban, por ejemplo, los diseños de los voladores de Papantla, que usurpan elementos de la cultura, de la identidad cultural de los pueblos y los comercializan a través de sus productos. Entonces, también será un número muy interesante, que les invitamos a que lean el próximo sábado, ya lo podrán revisar en línea. Y pues nuevamente agradecerle a Alejandra, a Isabel, a Regina, a nombre de todo el equipo de la Jornada del Campo, compañero Enrique Pérez, la compañera Sofía Medellín, el compañero Hernán García Crespo, y por supuesto nuestro coordinador director Armando Bartra, y bueno, un servidor Gabriel Hernández. Agradecerles a todas las personas que siguieron esta transmisión y pues hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.